Bienvenidos a un nuevo programa de El Clan. Vamos a estar hablando acerca del transporte de la ciudad de Rosario, como todos los miércoles. Hoy nos toca meternos de lleno en la municipalización, porque es algo que nos moviliza a todos, el transporte, si bien la palabra es un poco paradójica. Bueno, hicimos encuestas con toda la producción, y el 95% de las personas nos respondieron que utilizan los colectivos para movilizarse a través de la ciudad de Rosario. Estos colectivos que están manejados por 3 empresas, una que es totalmente pública, estatal, la empresa Semtur, otra que tiene una parte 50% privada, la mixta, como su nombre lo dice, privada y también una parte pública. Y la otra que es totalmente de capitales privados, llamada Rosario Bus. Bueno, con esta hay muchos problemas, lo vamos a estar detallando a lo largo del programa, y para eso nos tenemos que meter en lo que fue la primera municipalización en el siglo pasado, que no lo voy a explicar yo porque Nico Serra, mi compañero, lo va a estar detallando. Buenos días, Nico, ¿cómo andás? Hola Iván, muy buenos días para vos y para todos los televidentes. Como vos mencionabas, la primera municipalización se da desde 1932 a 1960, pero previamente hubo un gerenciamiento privado. En 1868 se da el primer servicio de movilidad urbana con los carruajes mixtos de encomiendas y pasajeros. Ese es el primer servicio. En 1870 llega el tranvía a tracción a sangre y a principios del siglo XX se incorpora el tranvía eléctrico. En 1905, con la Compañía General del Tranvía Eléctrico del Rosario, empieza a gerenciar el transporte de la ciudad hasta 1932. Pero por un mal financiamiento, una mala administración, se pasa a los capitales públicos. El Estado empieza a hacerse cargo con la empresa municipal mixta del transporte de Rosario. Desde 1932 hasta 1960 se da esa municipalización y veamos el informe de qué fue lo que se trató. En 1868 comenzó el transporte rosarino con los carruajes mixtos de encomiendas y pasajeros. Desde ese momento y hasta 1932 se vivió en la localidad una era en donde el sistema de transporte fue masivo, es decir, un servicio que movilizaba importantes masas de personas sin la intervención del Estado. En aquellos años fue la Compañía General del Tranvía Eléctrico de Rosario quien dominaba el sistema. No obstante, la empresa belga tuvo muchos inconvenientes, como la carencia de unidades para una prestación regular, a la vez que los coches eran desbordados en su capacidad. También tuvo problemas de frecuencia en los horarios y le faltó expandirse en cuanto a infraestructura. Por culpa de esa situación, el 8 de abril de 1932 se declaró la caducidad de la concesión a la compañía. Rápidamente se aceleró el proceso para municipalizar todos los transportes de pasajeros de la ciudad, creando la empresa municipal mixta del transporte de Rosario, con capitales estatales y privados. A partir de ese instante, el servicio dejó de ser masivo y se transformó en público, generando beneficios importantes, como la extensión de las vías instaladas que permitió su llegada a los barrios, el incremento de la frecuencia con la instauración de trayectos nocturnos y la reducción del costo del boleto en un 47%. Más adelante, se efectuó el golpe de Estado de 1943, que hizo progresar la municipalización, puesto que creó la empresa municipal del transporte de Rosario, que se encargó de la explotación monopólica de ómnibus, colectivos y tranvías, y el control central del sistema de transporte público de pasajeros. Sin embargo, el servicio dio pérdidas velozmente debido a las cargas sociales, financieras, más el encarecimiento de insumos y repuestos. Con el paso de los años, el déficit fue ampliándose y los conflictos se tornaron muy difíciles de solucionar. A causa de ello, en 1960, luego de 28 años, el sistema fue transferido a la actividad privada, con preferencia de la entrega de las unidades al personal de la empresa, formando cooperativas de trabajo. El informe detalla claramente los errores y las falencias de la Compañía General del Tranvía Eléctrico del Rosario cuando estuvo a cargo del transporte de la ciudad.
problemas con los trabajadores, falta de expansión en infraestructura, entre otras cosas. Perdón. Pero en el caso de la municipalización fue positivo, porque se redujo en un 47% el costo del boleto, se implementó los horarios nocturnos y se incorporaron vías que en 18 kilómetros. Eso generó algo positivo en el transporte de la ciudad. Por lo tanto, los concejales en la actualidad lo tienen que tener en cuenta, porque se está debatiendo sobre la municipalización. Más adelante mis compañeros van a hablar sobre este tema, y si hace 50 años fue algo muy positivo, como mencioné, reduciendo ese costo del boleto, es algo que vendría a favorecer el transporte en la ciudad. Vamos con vos, Mateo, nuevamente. Muy bien, entonces queda claro que la municipalización traería ventajas para el transporte de la ciudad. Y si hablamos de ventajas, tenemos que meternos en quienes lo utilizan diariamente, ya sea trabajadores, estudiantes o cualquiera que se quiera movilizar diariamente, como lo decíamos, en la ciudad de Rosario. Entonces, nos ponemos a comparar lo que fue en el año 2015 y ahora en el 2018, los costos de esto, llamado pasaje, el boleto, que utiliza cualquier colectivo que se mueve por las calles de la ciudad, porque hubo un gran incremento en cuanto a los precios. Esto también tiene que ver mucho la empresa privada, Rosario Bus, quien es la que presiona al gobierno nacional para que le saque algunos fondos a la municipalidad. Entonces, de esta manera no le queda otra forma que elevar los precios para que los pasajeros luego paguen un poco más cada boleto. Hicimos un informe de lo que fue en el año 2015 a hoy, 2018, las diferencias entre uno y otro, y vamos a verlo. La entente formada por Cambiemos y el Frente Progresista en el Consejo Municipal de Rosario decidió aumentar nuevamente el boleto del transporte urbano de pasajeros para suplir el retiro progresivo de subsidios en el área por parte del gobierno de Mauricio Macri. Esta medida representa un duro golpe al bolsillo de los trabajadores y los estudiantes, quienes son los principales usuarios del sistema. Los números resultan elocuentes. En noviembre del año 2015, el pasaje de colectivo costaba 5 pesos con 75 centavos. Hoy alcanza los 14 pesos con 80, que representan un 157% de aumento, frente a un salario mínimo vital y móvil que solo creció un 70% en el mismo período. Una familia de 4 integrantes, para realizar 160 viajes mensuales, gastaba 920 pesos en noviembre de 2015. Hoy gasta 2.368 pesos. Lo que antes le insumía un sexto de un salario mínimo, en estos momentos representa un cuarto del mismo. Durante el año 2015 se cortaron 139 millones de boletos. En 2017, solamente 119 millones. Estamos frente a una caída abrupta de un 15% de usuarios en 2 años, solo comparable con las que se produjeron anualmente desde mediados de los 90 hasta el año 2002. Claro está que una baja tan acentuada de usuarios se funda en varios factores concurrentes: los ya reseñados aumentos de pasaje, el escenario macroeconómico adverso y la sostenida pérdida de la calidad en la prestación del servicio por parte de las empresas que manejan el transporte público en la ciudad de Rosario. Nuevamente un informe que nos avala todo lo que vinimos diciendo acerca del transporte en la ciudad, de la municipalización, de que abarataría los costos, mejoraría el servicio, las frecuencias, y con esto del pasaje, del precio del boleto, hay que decir que en estos últimos años se fue bajando de manera abrupta, por así decirlo, la cantidad de boletos que se fueron cortando año tras año en la ciudad. Bueno, esto tiene que ver, como lo decíamos, con el precio, con la calidad del servicio y mucho más. Pero para no decirlo todo nosotros, nos acercamos a Mariano Antenore, un asesor público, y eso lo va a explicar Matías Brondino, el segundo columnista, acerca de lo que fue la entrevista con el señor Antenore. Hola Iván, el saludo para vos y para todos nuestros televidentes.
Como bien antes mencionaba mi compañero Nicolás Serra sobre la primera municipalización del transporte, nos acercamos con el equipo de la producción hasta la oficina del señor Mariano Antenore, quien resulta ser asesor del transporte urbano eléctrico de la Municipalidad de Rosario. El objetivo de esta visita fue hacer una entrevista. En dicha entrevista tratamos un montón de temas, diferentes temas sobre el transporte, hablamos un montón, pero para esta sección nos vamos a centrar y a especificar en su opinión acerca de qué cree él, si es posible la municipalización del transporte hoy en día en la ciudad de Rosario, con todo lo que esto conlleva, en tanto a lo económico, a lo político, a lo social, también a lo cultural y demás ramas. Así que, ¿vemos la opinión de Mariano Antenore? Me parece que lo que ha pasado con el transporte es cíclico, así como en 1932. La falta de expansión de la compañía belga y la anarquía de los colectiveros llevó a una gestión monopólica del transporte por parte de la municipalidad. En 1960 se vio de que se había quizá hecho muy laxa la disciplina de trabajo y la capitalización de los bienes era complicada, y por eso los ómnibus en aquel entonces se entregaron en 1960 a los mismos empleados que tenían y se formaron distintas cooperativas de trabajo. Ese modelo se extinguió en la década del 90 y principios de esta, de 2000, 2010, y se municipalizó progresivamente. O sea, hoy Centur y la empresa mixta son una consecuencia emergente de las empresas privadas que se fueron fundiendo. Yo creo que Rosario Bus no debería seguir estando. Pero para que no seguir estando Rosario Bus con sus 400 unidades que tiene en línea urbana, la municipalidad debería de alguna manera expropiárselo o integrarlo como capital de trabajo a una de las empresas que tiene. Yo creo que debería hacerse, al menos en principio. Barajar y dar de nuevo. Después se verá si se vuelven a formar cooperativas, pero alguien de afuera con la varita mágica no va a venir. Y la prueba está en que esta licitación está en una situación bastante incierta, por lo menos desde el punto de vista financiero. Observamos las declaraciones de Mariano Antenore. Recordemos, es el asesor de transporte urbano de la Municipalidad de Rosario, transporte urbano eléctrico de la Municipalidad de Rosario, donde nos contó que en el pasado el transporte fue cíclico. Comenzó primero con capitales privados únicamente, luego la municipalidad se fue añadiendo de a poco, paso a paso, y por último, debido a un mal funcionamiento de las empresas privadas, que prácticamente quedaron en bancarrota y se fundieron, la municipalidad se hizo cargo de estas empresas fundidas y así quedó como única dueña del transporte de la ciudad. En base a esto, Mariano fundamenta su opinión de que cree posible la municipalización del transporte en la ciudad de Rosario. Además, aclaró que Rosario Bus no debería seguir en la ciudad debido a que en los últimos meses está teniendo un mal funcionamiento, pero que va a ser complicado embargarle sus más de 400 unidades que posee. Dicho todo esto, volvemos con vos, Iván. Perfecto, Matías. Ahí veíamos entonces todo el informe de lo que fue la entrevista que tuvimos con Antenore. Y no va a ser la única que tenemos en estos 20 minutos de programa, en estos 20 minutos donde te vamos a estar contando todo lo del sistema de transporte de la ciudad, porque estuvimos hablando con un concejal de la ciudad de Rosario, con el señor Osvaldo Miatelo, quien no es del oficialismo y le pegó demasiado a la intendenta, a Mónica Fein. Bueno, acá hay muchas cosas para decir. Uno, son los que quieren que la municipalidad se haga cargo, pero la propia municipalidad no quiere. De acuerdo a lo que nosotros hicimos las encuestas, la gente piensa que la municipalidad se tiene que hacer cargo, pero a la vez está en contra del servicio que está brindando en estos momentos. Hablamos con Osvaldo Miatelo y vamos a verlo en imágenes. La verdad que el problema del transporte hoy no es tanto quién gestiona. Yo no tengo un problema ideológico, digamos, de si lo hace el Estado o lo hace el privado. El problema del transporte hoy es de plata, es de recursos. ¿Por qué? Porque hay una retracción de subsidios en general. El gobierno nacional lo va reduciendo, pero a su vez el gobierno provincial no quiere poner.
el municipio está poniendo, pero no quiere poner más de lo que está poniendo, de manera que hay un problema de plata. Si están los recursos, lo puede gestionar el municipio perfectamente, y si tuviera los recursos quizás también lo puede gestionar un privado. Yo creo que lo más eficiente debería ser cumplir lo que se prometió, que adjudicar la licitación que se hizo. Ganaron 2 empresas y llevar adelante eso. La verdad que me parece que ese es el centro del problema. Lo que percibo es que como que no se quiere hacer cargo del problema, porque obviamente administrar todo el sistema de transporte es un hecho complejo. Entonces no se quiere hacer cargo del sistema y prefiere que un privado siga por lo menos soportando la mitad de la cuestión. Y a su vez, por lo que decíamos antes del tema de plata, digamos, porque las 2 empresas del Estado, y la Centur y la Mixta, están recibiendo aportes de rentas generales, aparte de los subsidios. Entonces, el pensamiento de ella debe decir, si hoy yo pongo por presupuesto 280 millones de pesos al año en las empresas, teniendo la mitad, si tengo todo voy a tener que poner 560. Quizás por ahí pase el problema, pero si es así debería blanquearlo, debería decirlo y que podamos discutir cómo lo solucionamos. Clara la palabra del concejal Osvaldo Miatelo, quien le daba un poco fuerte a la municipalidad, a la intendenta Mónica Fein, para que se pongan en campaña y municipalicen el transporte de la ciudad, como lo fue allá por los años 1932, donde las cosas iban muy mal anteriormente a eso, pero con el cambio de la estatización del servicio, hay que decirlo, se mejoró muchísimo el transporte. En aquellos años no había tantos colectivos como ahora, si bien eran carruajes, tranvías, pero en estos momentos yo creo que con todo el grupo del Clan estamos de acuerdo de que se municipalice el transporte en la ciudad de Rosario, de que haya un cambio, porque estas empresas se toman el privilegio, entonces, por así decirlo, de aumentar el boleto, de parar un poco la frecuencia de algunos colectivos, para que de alguna forma les convenga a ellos y ganen un poco con su billetera y perjudiquen a las familias que son los que utilizan. Me incluyo en esto, soy usuario diariamente del servicio de transporte público y bueno, me parece que está muy caro y es algo que tendría que ver tanto la municipalidad, el gobierno y evitar que Rosario Bus siga, porque ya es por así decirlo, un problema para la ciudad que sigan estas empresas. Llegamos al final del programa del Clan, espero que les haya gustado todo lo que hablamos sobre la municipalización. Vamos a seguir el próximo miércoles hablando sobre las encuestas que realizamos. Hasta la próxima.